Hola a todos, vamos a continuar con el próximo tema, que probablemente sea el último que tenga un trabajo práctico obligatorio, que es el tema de regresión. Bueno, la regresión es una de las técnicas estadísticas tradicionales. En la estadística, el análisis por regresión entre una variable dependiente y una o más variables independientes tiene como un objetivo determinar la existencia de relaciones causales entre diferentes observaciones. Mientras que en nuestro caso, en el caso del aprendizaje de máquina, nuestro objetivo es encontrar el ajuste de un modelo supervisado donde la variable que queremos predecir es una variable cuantitativa, a diferencia de un clasificador donde la variable era una variable nominal. Es muy probable que el modelo de regresión lineal univariado determinado por cuadrados mínimos sea el ejemplo mejor conocido por todos. En este caso, nuestro modelo de regresión lineal parte de un conjunto de puntos x, y que desplegamos en un diagrama de dispersión donde la variable explicativa es la variable independiente y la variable de respuesta es la variable dependiente, y el modelo busca la recta de ajuste que minimice la distancia al cuadrado sumada entre cada punto y la recta. Esto, bueno, seguramente algún observador dirá, pero la distancia entre el punto y la recta yo la encuentro a través de una perpendicular que vaya del punto a la recta. Eso es cierto, pero bueno, también es cierto que en este caso, como estamos yendo de abajo para arriba o de arriba para abajo, dependiendo de si el punto está por encima o por debajo, la distancia mínima está en todos los casos multiplicado por un mismo factor, que es la inversa del coseno de la pendiente de la recta, y que por lo tanto, al estar minimizando algo multiplicado por una constante no trivial, estamos minimizando ese mismo algo, aunque no esté multiplicado por la constante. Sí, esto es algo que está bastante conocido, tiene un montón de técnicas, fundamentalmente todo termina a una expresión analítica cerrada que proviene del índice de correlación de Pearson, que es un valor normalizado de la relación entre los productos de los momentos estadísticos de orden 1 y 2, o sea, de las medias y de las variancias de los dos conjuntos de datos. Entonces, ese valor R se eleva al cuadrado, obtenemos el R cuadrado, y ese R cuadrado nos permite determinar la calidad del modelo de regresión. Este R cuadrado es muy, digamos, discutible aplicarlo de esta manera si el dataset tiene en alguna de las variables o en ambas un alejamiento respecto de distribuciones razonablemente ajustables por normales. Por ejemplo, si yo tengo una distribución que tiene muchas modas o algo por el estilo, entonces existe una versión alternativa que es la correlación de Spearman, que se basa en los rangos, o sea, en los percentiles, por decirlo de alguna manera. La fórmula es muy parecida a la de Pearson, pero en vez de poner los valores, se colocan los rangos en los cuales están los datos. ¿Sí? Básicamente la correlación de Spearman es igual que la de Pearson, y la elevamos al cuadrado y obtenemos nuestro coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, el R cuadrado, tiene una interpretación posible que es el poder explicativo que tiene nuestro modelo. O sea, básicamente cuánta de la variancia de la variable dependiente está siendo explicada por la variancia de la variable independiente. Esto hasta cierto punto, porque bueno, uno puede pensar un modelo como este que tenemos acá, que va a tener un R cuadrado muy cercano a 1, es un modelo muy bueno, pero un modelo con R cuadrado igual a 1 es como estar ajustando grados Fahrenheit a grados centígrados o ese tipo de cosas. Y es obvio que te va a dar ese valor, y básicamente te está diciendo que tu modelo no está explicando nada, es simplemente una conversión de variables. Entonces, bueno, todas estas cosas y otras que no nos estamos metiendo, básicamente lo que nos indican es R cuadrado necesita algún tipo de interpretación,
O sea, el valor de R cuadrado de un ajuste per se no es indicador necesariamente de lo bueno o malo que sea el modelo o de lo útil o de lo beneficioso que sea. Es como que de alguna manera uno tiene que tener para cada caso en particular un anclaje que nos diga el valor R cuadrado que estamos obteniendo es útil, es provechoso o es inútil o es trivial o ese tipo de cuestiones. Bueno, además del coeficiente de regresión que indica un análogo a la variancia del modelo, entre comillas, también tenemos índices de error del modelo que serían análogos al sesgo del modelo, como puede ser el error absoluto medio, el root mean square error, el error estándar del estimado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas variables, obviamente, sabemos que se tironean contra las variables de variancia, el famoso equilibrio entre sesgo y variancia, o entre sobreajuste y subajuste, pero en el caso de la regresión lineal no tenemos, por el momento, forma de gobernar eso porque la regresión lineal establece un único punto de equilibrio entre sesgo y variancia, que de hecho lo que hace es minimizar el sesgo, que es el RMSE. En la regresión no lineal, como vamos a ver, hay otras alternativas posibles. También hay cuestiones relacionadas con la regresión lineal que no estamos necesariamente teniendo en cuenta todas las veces que las hemos utilizado. ¿Sí? Si alguno de ustedes lo ha hecho, me saco el sombrero. ¿Sí? Entre ellas, probablemente la condición de aplicabilidad de la regresión lineal simple a la que menos atención se le presta es a la homocedasticidad de los residuos, que básicamente lo que quiere decir que la variancia de los residuos es independiente del valor de la variable independiente. O sea, básicamente que en cualquier parte de la variable independiente, en cualquier parte del eje X del scatterplot, lo que yo encuentro son variancias o distribuciones parecidas. Acá tenemos, por ejemplo, un modelo que no es homocedástico y básicamente lo que está ocurriendo es para valores altos de la variable X tenemos más variancia. ¿Sí? Cuando ocurren este tipo de cuestiones, básicamente lo que el modelo nos está diciendo es tenés variables ocultas que no estás teniendo en cuenta y esas variables ocultas que no estás teniendo en cuenta también dependen de la variable independiente. ¿Sí? Esto es, insisto, como jugar al detective. Nosotros no nos vamos a meter demasiado en esto porque no nos alcanza el tiempo para profundizarlo como lo merece, pero bueno, voy dejando los punteros como para que ustedes conozcan de qué se trata. Bueno, también hay otra cuestión importante referida con los residuos, que es que, no sé si lo dije, vuelvo un poquito para atrás, cuando nosotros decimos error cuadrático medio, estas distancias que hay entre los puntos y las rectas se denominan residuos en vez de errores, porque el error en realidad no lo conocemos, porque la recta de ajuste, en verde que estamos dibujando acá, es una hipótesis, no es una realidad. Sí, la recta de ajuste es un modelo. Entonces, la relación que hay entre los datos y el modelo no es el error. El error estaría con respecto a una cosa real que nosotros no conocemos, entonces se le da el nombre de residuo. Bueno, les decía que también es importante ver en un modelo de regresión lineal univariado que los residuos no tengan correlación mutua, o sea que su matriz de covariancia sea puramente diagonal. Esto es algo que, insisto, la mayor parte de las veces no lo estamos chequeando como correspondería, pero es importante tener en cuenta que ocurra. Una cuestión muy importante es, hay otras formas de plantear y de presentar modelos lineales para regresión de datos y sus respectivas calidades. Por ejemplo, uno de los modelos es el diagrama de Blunt-Altman, que básicamente lo que hace es dibujar en un scatterplot para cada punto la diferencia entre el par de variables y la media entre ese par de variables. O sea, cada puntito acá, en vez de estar representando el XY de los datos, está representando la media de los datos, o sea, el X más Y sobre 2, y la diferencia de los datos, o sea, el X menos el Y. Esta representación que tenemos acá, a diferencia de lo que ocurre con el modelo de regresión por cuadrados mínimos, nos muestra
de alguna manera la concordancia entre los pares de valores en vez de la correlación. Y esto es importante porque el modelo de correlación es fácilmente engañable. Yo creo que más de uno debe saber a lo que me refiero. En un modelo de correlación yo puedo tener en el scatterplot, por ejemplo, dos grupos de datos, dos nubecitas de datos en las puntas del diagrama, y eso va a tendenciar mucho a un ajuste lineal que pase por más o menos el medio de esas dos nubecitas. Pero esa correlación sería una artificialidad del modelo, no es algo que está relacionado con los datos. En ese caso, el diagrama de Bland-Altman nos diría, bueno, no tenés concordancia entre los datos, entonces obtendríamos cosas diferentes. Otro criterio interesante para evaluar calidades de modelos lineales está en el diagrama de Taylor, que inicialmente, cuando Taylor lo planteó en 1994, lo que hacía era representar en forma conjunta la correlación versus el desvío estándar, pero luego, a través de relaciones trigonométricas que existen entre otras variables, es posible poner también el error cuadrático medio u otras variables. Entonces, los diferentes modelos que se puedan obtener quedan representados como puntos, y uno puede determinar la calidad de un modelo y puede comparar modelos en términos de su par de valores de desvío estándar y correlación. Como desvío estándar y correlación son cosas diferentes, o el error cuadrático y la correlación son cosas diferentes, a veces es difícil compararlas, o hay modelos que nos permiten hacer comparación de ambas magnitudes al mismo tiempo utilizando teoría estadística de la información, por ejemplo las distancias de Kullback-Leibler, pero ese tipo de modelos son muy complejos, mientras que esta técnica gráfica es bastante simple y bastante intuitiva. Ustedes ven ahí que les dejé un link con un tutorial que me pareció bastante didáctico, bastante claro, y aparte, bueno, con código en Python que lo podemos ejecutar rápidamente. Bueno, un tema importante en la regresión lineal, y que lo vamos a retomar después en un contexto más amplio, es la regresión lineal es muy sensible a los atípicos. Nosotros comenzamos la materia con el cuarteto, como era que se llamaba, de Anscombe, y el objetivo también es un poco ver cómo estos estimadores estadísticos tan simples, tan populares y tan poderosos para la mayor parte de los casos, tienen a veces cierta fragilidad. ¿Sí? Parte de la idea del cuarteto era mostrar que los ajustes por momentos estadísticos pueden llegar a ser engañosos. Entonces, una forma de, por ejemplo, corregir eso es, en vez de hacer un ajuste por mínima sumatoria de cuadrados, es tener una función de distancia que en algún punto sature, por decirlo de alguna manera, o sea, que en algún punto deje de aumentar cuando la distancia entre el punto y la recta de ajuste que estamos evaluando se va haciendo mayor de un determinado umbral. Eso hace que, bueno, el modelo tenga parámetros y que tengamos que ajustar manualmente esos parámetros, o que tengamos que programarlos con un diccionario en grid search para que el modelo nos busque lo más adecuado. Igual esto no lo intenten, porque después vamos a ver una técnica que hace esto en forma casi automática. Pero bueno, básicamente la idea es la siguiente. Si yo tomo todos los puntos que están acá, los azules y los grises, la mejor recta de ajuste es la roja, y sin embargo, cuando uno la mira dice, la recta roja se está comiendo los amagues que le están haciendo estos atípicos que están arriba a la izquierda o abajo a la derecha. ¿Por qué no buscamos un ajuste que haga el consenso entre la mayor parte de los puntos, la mayor parte de los puntos que parezcan estar lo más cerca posible de un determinado modelo lineal? Esto, bueno, como en todo modelo de aprendizaje de máquina, tiene cierto grado de ¿cómo llamarlo?, de hermenéutica. ¿Sí? Yo proyecto qué es lo que considero que no es un atípico, y luego ajusto un modelo, y obviamente el modelo me confirma eso. Entonces, ojo cuando nos deshacemos de atípicos, porque podemos estar cometiendo errores sistemáticos. Pero bueno, en este caso, visualmente lo estamos viendo. Visualmente
estamos dándonos cuenta que nuestro modelo lineal en azul está teniendo en cuenta una gran cantidad de puntos. Podemos eventualmente parametrizar eso, podemos eventualmente poner dentro del modelo que regularice, o sea, que penalice cuando la cantidad de puntos es baja o que la variable a regularizar sea la cantidad de atípicos que va encontrando. Entonces, de esa manera lo estamos forzando a que busque el consenso más amplio con el menor error al mismo tiempo. Y eso, como les decía, se hace a través de funciones que, bueno, crecen cuadráticamente a medida que el punto se va alejando de la recta de ajuste, pero llega un momento donde saturan y después, si me voy de ahí a la estratosfera o a Venus, no importa, no cambia. Entonces, de esa manera evito el problema que tienen los estimadores estadísticos paramétricos de que los atípicos los sesgan a valores inadecuados. Una ultimísima cosita para tener en cuenta en esta temática del modelo de regresión lineal es si nosotros miramos un modelo de ajuste lineal y tenemos algunos puntos, nos vamos a dar cuenta que cualquier recta de ajuste que nosotros pongamos necesariamente tiene que pasar por el centroide, o sea, por la media de los valores de la variable independiente versus la media de los valores de la variable dependiente. Ningún modelo lineal que pase por otro lado, que no pase por ese centroide, va a ser un modelo insesgado, necesariamente va a tener algún tipo de sesgo. Bueno, entonces nosotros sabemos que todas las rectas posibles de ajuste van a pasar por ahí y podríamos pensar en rectas extremas, o sea, la menor posible pendiente y la mayor posible pendiente, como las rectas que ya prácticamente se irían por fuera de los puntos que nosotros tenemos. Entonces, esas rectas extremas hacen las veces de asíntotas y por lo tanto nosotros tendríamos unas especie de hipérbolas que se van acercando asintóticamente a esas asíntotas y que obviamente se van haciendo más altas o más gordas a medida que nos alejamos del centroide y que de alguna manera determinan la confiabilidad que tiene nuestro modelo, sobre todo a la hora de hacer extrapolaciones, o sea, de predecir un valor que esté por fuera del intervalo de los valores de la variable independiente con los cuales ajustamos el modelo. Esto es algo que, bueno, que también gráficamente se coloca y se estima y de alguna manera nos permite tener una ilustración posible de lo que estamos haciendo. Bueno, la regresión lineal múltiple es una generalización relativamente inmediata de lo anterior, o sea, en vez de tener ordenada al origen y pendiente, nosotros tendríamos una expresión polinomial como la que tenemos aquí, donde cada una de las variables independientes tiene su propia pendiente o su propio coeficiente y tenemos un único término de error. Vamos a ver que tenemos si lo encuentro rápido, perdón por la... tenemos una notebook que preparamos para que ustedes puedan jugar con un dataset que básicamente lo que tiene es la cantidad de dinero invertida en publicidad por televisión, por radio, por periódicos y las ventas para diferentes momentos o diferentes muestreos. ¿Sí? Tenemos en total 200 muestras, o sea que nuestra tabla tiene 3 valores independientes, que son cuánto dinero se invirtió en esta publicidad, y un valor dependiente que es finalmente cuánto se vendió en función de esas publicidades. Esta representación que tenemos aquí es una representación típica que se hace, que es básicamente hacer un trellis o hacer un reticulado de gráficos donde estamos haciendo variable independiente versus variable dependiente para cada una de las variables independientes. Finalmente encontramos el valor esperado. Ahora que miro acá la curva de la regresión lineal, veo que en el apunte, eso corríjanlo, en el apunte faltó el beta 0, que es la intersección, la ordenada al origen. Y bueno, ustedes van a poder correr esto en Colab y van a poder encontrar para ese dataset directamente los valores del error, el error cuadrático medio y también de las pendientes de nuestro modelo
y de alguna manera lo importante es cada una de estas pendientes, si nosotros las normalizamos respecto de su suma, nos termina dando también el valor de la importancia que tiene cada una de las variables independientes en la variable dependiente. O sea, por ejemplo, si yo sumo ahora 0.0466, que es el beta de televisión, se lo sumo a 0.179, que es el beta de radio, y a 0.0345, que es el de periódicos, y lo divido por la sumatoria, bueno, voy a ver que, por ejemplo, radio claramente es dominante, claramente es el 90% o un poco más, y que por lo tanto es esa la variable que tiene mayor influencia en lo que estamos tratando de maximizar, en este caso que serían las ventas.